Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Como siempre es un privilegio, una alegría, un gozo de estar juntos para alabar a nuestro Dios, para darle gracias por tanta bendición. Y en este viernes vamos a unirnos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar fielmente cada día para escuchar tu palabra, para darte gracias, para conocer más de ti. Gracias por tanta bendición que hemos recibido, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, yo te pido por todos los que están enfermos de COVID, que tú los sanes, por todos los que están pasando enfermedad, que tú traigas sanidad en el cuerpo de cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que estamos todavía aquí en Mateo capítulo 10, en el versículo 35 hasta el 37. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es una palabra muy fuerte, es una palabra de advertencia, es una palabra que el Señor es honesto para decírnosla. Nos aclara muy claramente. Así que la primera ilustración usada por el Señor Jesús es de la familia de nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestra propia familia. El creyente tenemos que darnos cuenta en cuanto a nuestra familia. Primero, es Jesús. Jesús es el que coloca al creyente contra su familia. Es importante ver que es Jesús. A veces estamos siempre luchando contra el diablo. Es Jesús quien causa la división. Jesús nos llama a la persona fuera del mundo, que ya no estemos con los placeres del mundo. Así que podamos corregir nuestra vida. Pero si un miembro de la familia sigue viviendo en el pecado, prosiguiendo su camino hacia la tumba sin volverse a Dios, normalmente ocurren dos cosas. Nosotros como cristianos seguimos luchando y luchando para salvar, ya sea al esposo, al hijo, al padre, a la madre, al primo, pero seguimos recibiendo oposición. La gente se enoja. La persona se enoja, el familiar se enoja y comienza en contra de la religión y aún todavía dice, no vas a la iglesia, no vas acá, no vas a la oración, ya es mucho fanatismo y te están atacando. Así que el miembro de la familia se rebela contra la justicia y los esfuerzos de nosotros los creyentes. Se enojan porque vamos, porque oramos, porque leemos la palabra, porque oramos por enfermos, porque vamos a la iglesia, porque vamos a la oración, porque queremos compartir con otros de la palabra del Señor. Y ellos se enojan. Por eso dice en Lucas capítulo 12, en el 51 al 52, dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Es una dura palabra, pero así es. Y lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Nosotros como cristianos, el Señor nos llama a vivir una vida de justicia, de tener un pleito, una pelea, una guerra espiritual contra el pecado y contra el mal. Si un miembro de la familia está comprometido del otro lado, con el pecado, con el mal, tiene que haber un conflicto entre nosotros, un conflicto entre el bien y el mal. Tiene que haber un conflicto natural entre el creyente y esa parte de la familia que no quieren. El miembro de la familia todavía está en la tierra, buscando los placeres, las posesiones del mundo y vive fundamentalmente para satisfacer sus deseos terrenales.
reprime y subyaga el pensamiento referido a Dios para poder seguir procurando sus propios deseos terrenales. Al creyente es de la tierra, aquí vivimos, somos de este planeta, vivimos, convivimos con la gente, trabajamos con la gente, tenemos vecinos aquí en el mundo, pero también es del cielo, somos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo y es una lucha espiritual diaria entre estar en la tierra y querer ir al cielo. Las personas no entienden eso. Las personas no entienden esa lucha que nosotros tenemos. No lo entienden. Tenemos que darles que entiendan que nosotros vivimos físicamente aquí, pero espiritualmente vivimos tomados de la mano de nuestro Dios y separando nuestra vida para ser agradable al Señor. La persona espiritual hace de Dios la fuerza primaria de su vida, hablando y viviendo para Dios y en su justicia. Tenemos que dar testimonio, mis amados, de que somos diferentes, de que hablamos diferentes, que vivimos diferentes. Jesús es honesto para con nosotros, es sincero en lo que dice. Él dice, vine. Ahí dice en el versículo 35, porque he venido, yo vine. Él vino con la intención de lograr un propósito, aun si con ello se causa una división en el seno de la familia. Los que sean salvados se pronuncian por la justicia, los que son cristianos por Cristo y aún expensas de la unión familiar. Hay tantos hogares con ese problema, aún entre esposo y esposa. La esposa es cristiana y el esposo no. Los hijos son cristianos y los padres no. Tenemos que entender que es una lucha espiritual. La nuera se convirtió, la suegra se enoja y hay un conflicto en todo ello. Tenemos que orar por ello. Porque las dos naturalezas difieren drásticamente. Son opuestas una a la otra. Tenemos que entender, las personas del mundo hablan y viven primordialmente para el mundo. Los que conocemos a Dios, hacemos de Dios la fuerza primaria de nuestra vida, hablando y viviendo con las cosas de Dios con nosotros. Es tan importante hacer esa división en que somos cristianos y los que no son cristianos. Tenemos que estar en esa situación. La peor experiencia para el mensajero de Dios es que los enemigos serán los de su propia casa. Y no hay dolor más amargo como el de tener la oposición en tu propia familia y que la misma familia sea contada entre tus seguidores. Tenemos que entender que estamos en una lucha espiritual. La segunda cosa, primero vimos que Jesús coloca al creyente contra su familia. El segundo, Jesús demanda un amor supremo. Ahí en ese pasaje que dice en el 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que el Señor demanda un amor supremo. Él dice, más que a mí. Nosotros como cristianos debemos de amar a nuestras familias, pero debemos de amar primero a Jesús. No podemos competir con eso. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo deben ser primero en nuestras vidas. Nuestra primera lealtad la debemos a Dios. Cuando una familia es puesta ante la presencia de Dios, ocurren cosas terribles. Las familias no pueden ser lo que deben de ser sin Dios. Ninguna familia
puede alcanzar su potencial completo si no tienen a Dios en su corazón. Sin Dios, la familia va a carecer de crecimiento espiritual y fuerza y convicción y entrega. Sin confianza, sin seguridad, propósito y sentido de eternidad. No entiendo eso. Hay familias que nunca hablan de Dios con sus hijos, que nunca les enseñan la devoción al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que no les enseñan la palabra porque ellos nunca la han leído, porque no tienen esa relación. Entonces no habrá perspectiva ni esperanza de vida eterna. No habrá seguridad de cosas de más allá de la vida. Los familiares no pueden ser cuidadas y supervisadas por Dios a menos que Dios reciba su lugar correcto en nuestras familias. Pero la gente lo ve tan a la ligera y no se dan cuenta de la tremenda necesidad que tenemos de que Dios controle nuestra vida. Ellos ignoran a Dios, lo ignoran. Entonces quedan en las propias manos de ellos mismos y no saben qué futuro tienen. Dios es apartado, excluido, dejado fuera de sus vidas. Pero ahí en medio de esa familia hay un cristiano que siempre está orando, que tiene su vida entregada al Señor. Y esa persona sigue orando y orando por su familia, orando, teniendo esa relación con el Señor. El tema es este: debemos de amar a Dios en una forma suprema, anteponiéndolo a todos los demás. Yo te amo, papá, pero amo más a Jesús. Yo te amo, mi hijo, pero amo más a Jesús. Yo te amo, mi esposo, pero amo más a Jesús. Él tiene que ser el primer lugar, el primer lugar. Cuando lo hacemos, nuestra familia tiene la certeza de ser todo lo que deben de ser protegidos y cuidados por Dios. Por eso la decisión de una persona de seguir a Cristo es una decisión sabia, a pesar del sacrificio que puede significar para su familia. En efecto, es la única decisión razonable. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor y amarlo sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre, gracias porque has abierto nuestros ojos en esta tarde y nos has hablado tan clara, tan honestamente, de que tú debes de ser el primero, Señor, y que las disensiones que hay en familia no vienen del enemigo, sino de ti, que estás, Señor, transformando nuestra relación contigo. Enséñanos a amarte por sobre todas las cosas. Enséñanos a serte fiel. Enséñanos, Señor, a caminar cada día contigo, a serte fiel y a proclamar tu nombre. Y, Señor, a demostrar que te amamos primeramente a ti, que tú eres el primero en nuestra vida. Gracias, Señor. Seguimos orando, Padre, por todos los enfermos. Oramos, Señor bendito, por el pastor Alfredo Ferrara, que tú lo saques de esa enfermedad. Por el pastor Hugo Vera, Señor, de ese Señor, de la pandemia, los dos, Padre. Por Josué y Fanny Cervantes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor bendito, por la nieta de nuestra hermana Felicia, que la han operado allá, Señor, en Estados Unidos, de su pulmón. Tú tienes el poder. En el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Hemos terminado esta semana bendecidos. Así que los espero el domingo a la temprano, que se conecten en el nombre de Jesús. Los esperamos a las 10 de la mañana.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.